No se escucha, Fer. Un segundo. Ahora sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Esta semana vamos a grabar la sexta entrega de nuestro programa, un día después, en el cual, un segundito por favor, acá hay un problema técnico. Un momento, por favor. Sí, tuyo. Ahora sí. Perdonen por el inconveniente. Ok, como decía, vamos a arrancar el sexto programa un día después, pero valió la pena porque de esta forma pudimos conseguir juntarnos con una persona que es un amigo de hace muchos años, que nos conocemos por las redes, alguien a quien admiro, respeto mucho y sé que alguien que tiene muchos conocimientos y cosas muy importantes para decir. Mientras tanto, como hacemos siempre todas las semanas, comento que bueno, la guerra continúa, las luchas dentro de la Franja de Gaza siguen en curso. Israel avanza, a mi opinión todavía lo veo un poco lento el accionar, todavía no se ha llegado, digamos, al corazón de Hamas como para poder decir, bueno, Hamas es historia y todavía lo veo un poquito lejano. Y mientras tanto, bueno, todos los días lamentablemente seguimos escuchando en las noticias la muerte de otro soldado que nosotros los israelíes lo sufrimos como nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros padres. Es decir que, bueno, el dolor continúa. Bueno, vamos a arrancar este programa. Hoy tenemos con nosotros a Irving Gattel, el amigo de México. Irving es una persona que tiene varias facetas, un gran músico, por lo que tengo entendido, una persona con amplios conocimientos sobre teología. Y bueno, antes de darle, digamos, a empezar a preguntarle y darle, digamos, la cámara para que nos empiece a responder o a contar de los temas que vamos a abordar, quería saludar a mi compañero Michi Briner. Y bueno, Michi, si querés saludar Ok. también a Irving. Hola, Fer. Hola, Irving. Mucho gusto. Yo hoy justamente me preguntaba, Fernando, si me hablaba de que Irving iba a estar en nuestro programa y yo le dije que te había visto, Irving, en las redes, en una interrogatorio que te han hecho de 2 horas que se denominaba cómo Irán puede dominar el mundo. Y bueno, me gustó sinceramente la claridad y la objetividad que tuviste en todos tus relatos y la gran sabiduría de las fuentes por las cuales hablabas. O sea, hasta la persona que mínimamente comprende o puede entender de conflictos o de temas internacionales podía entender claramente
lo que vos hablabas y esa es la realidad más que nada, porque hay gente que se dedica a hablar del tema este de la guerra, de conflictos mundiales, con pocos argumentos y con pocas herramientas, y eso lleva a tratar de no confundir a la gente, sino de que la gente tenga visiones no justas de lo que realmente pasa. ¿Ok? Yo justamente preparé algunas preguntas, no muchas, porque cada pregunta puede tener un contenido muy significante para tu interpretación. Así que a medida que va transcurriendo el programa, voy a hacer uso de estas preguntas para ver cómo se va desarrollando todo. Ok, podría empezar si querés, Fer, no sé si vos tenés algo para agregar. No, 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 tranquilo, preguntad y ¿Entendés? estoy muy interesado en escuchar. Ok, a mí me gustaría, de pronto no somos pitonizos ni somos videntes, pero me gustaría saber tu opinión de cuánto tiempo crees que puede durar esta guerra, que no solo es en la Franja de Gaza, sino se ha extendido a 7 frentes de batalla, y quién después del día después puede llegar a tomar el control de la Franja de Gaza. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Mitch y Fer. De Un verdad, un gusto. gustazo estar aquí con ustedes. Me van a tener que tener un poquito de paciencia, que ayer algo que cené no me cayó del todo bien y ando un poco indigesto y a veces se me va a ver en la cara, pero bueno, Córvese, todo bien. No hay vamos, ningún vamos problema. con eso. Mira, es obviamente imposible hacer cálculos precisos de cuánto puede durar una guerra que va a tener varias fases. Aquí, en todo caso, lo que podemos más o menos calcular, y obviamente con un amplio margen de error, pero podemos más o menos prever, es el momento en que esto va, digamos, a evolucionar hacia su siguiente fase, ¿no? O digo, porque el operativo tal como se está desenvolviendo ahorita, ya no le queda mucho. O sea, la estrategia israelí fue notoriamente, sorprendentemente exitosa. Ya encarcelaron a Hamas en sus principales bastiones. Hamas cometió un error catastrófico para todo tipo de grupo terrorista o guerrilla que tenga unas características como ellos. Y es que bajo ninguna situación, en caso de guerra, se deben dejar cercar en un territorio pequeño. Es lo primero que no debe cometer un grupo de esta naturaleza, y fue lo primero que hizo. Entonces, eso obviamente ha facilitado que, digamos, se esté llegando a este punto en donde ya es próximo, es casi inminente el colapso, digamos, de las capacidades de Hamas, de las capacidades normales de Hamas. Los túneles van a quedar inutilizados. Eso va a provocar que sus batallones no puedan actuar ya de manera libre, de manera abierta. Y bueno, con eso va a terminar, digamos, el asedio a la Franja de Gaza. Desde hace ya más o menos un mes, el propio ejército de Israel viene calculando que esto podría lograrse para finales de enero o mediados de febrero. Es un cálculo que me parece muy razonable. O sea, viendo todo lo que falta todavía por obtener, me parece que son fechas bastante verosímiles. Pero bueno, esto no es toda la guerra. Como tú lo mencionaste, hay otros 6 frentes. Está el problema en Líbano, que todavía estamos con la duda de si realmente eso se va a convertir en otra guerra como la de Gaza. Pareciera que sí, pero se ha tardado tanto, aunque viene intensificándose la agresividad Día a día. de los intercambios entre Hezbollah e Israel. Son ya casi 3 meses y no se abre un frente de batalla total, frontal. Entonces, en realidad, eso también te indica que parece que no. O sea, que Hezbollah no se quiere meter realmente en una guerra similar a la de Gaza, porque bueno, ahorita Israel anda en plan de mírame y no me toques, ¿eh? O sea, al primer momento en que decida yo ir a reventarte es porque te voy a reventar en serio. Y bueno, de hecho, ahorita las pérdidas de Hezbollah, tanto en combatientes, o sea, ellos hablan de 120 y tantos, 130 fallecidos, no es cierto, o sea, ha muerto muchísima más gente de Hezbollah, porque no nada más ha muerto en Líbano, también ha muerto en Siria. Eso por una parte. Por otra,
toda la infraestructura que Israel les ha destruido. Les ha destruido cuarteles, instalaciones, depósitos. Les está destruyendo todo el tiempo envíos de armas de Irán hacia Hezbollah por medio de Siria. O sea, los daños sufridos ahorita por Hezbollah son enormes. Y bueno, Israel advirtió que si esto llega a otro nivel, bueno, ya lo había dicho desde hace tiempo Bibi Netanyahu, ¿no? Que Líbano quedaría, regresaría a la edad de piedra. Entonces, bueno, todavía hay amplias posibilidades de que esa guerra no estalle. Hezbollah está jugando algo muy, muy raro, que más bien pareciera nada más la cuestión del honor, de decir que no estuvo, no se quedó con las manos cruzadas, ¿no? Mientras aplastaban Gaza, pero lo que está haciendo solamente se está traduciendo en pérdida de combatientes, en pérdida de infraestructura, en pérdida de armamento, y no está incidiendo de ninguna manera en lo que está ocurriendo en Gaza. Israel no tuvo que corregir su estrategia en Gaza en función de lo que le hicieran desde el Líbano. Entonces, Hezbollah está perdiendo el tiempo, perdiendo hombres y perdiendo armas, infraestructura, etcétera. Rarísimo. O sea, de verdad no se entiende a qué quiere jugar Hezbollah. A una guerra ya la habría declarado. Y Hassan Nasrallah fue muy claro en aquel famoso mensaje que dio que hace mes y medio, más o menos, tan esperado, porque todo el mundo decía, va a ser la declaración de guerra. Y no, nada más salió a decir que no, pues que jamás es jamás, ¿no? Hezbollah es otra cosa y los de allá que se hagan bolas con su guerra. Entonces, bueno, es un peligro latente en caso de que Israel decidiera ir a fondo con el tema de Hezbollah. Bueno, sería volver a iniciar una guerra similar y pues obviamente sin un cálculo de cuánto se pudiera extender. Serían años, no años, meses, seguramente. Ahora, mientras tanto, limpiar Gaza de combatientes de Hezbollah, de Hamas, que es el objetivo de Israel también, eso te va a tardar meses. Entonces, la siguiente fase de la guerra no parece que vaya a ser otra guerra idéntica, nada más que esta vez en Líbano, sino tal vez se continúe con esta guerra de baja intensidad y mientras en Gaza se proceda a, digamos, ya ir eliminando los últimos batallones restantes, para lo cual ya no se va a necesitar obviamente un asedio como el que se está viviendo ahorita, ¿no? Sí sería muy clara la diferencia entre una y otra fase. Obviamente están ahí todos los demás frentes, que es el sí. Paró, Sí, algo se cortó. se congeló Irving. Yo los estoy viendo sin problema. Ok, Ahí está, ahora sí. ok. Perdón, No, les no, decía, con los hutíes, con Siria, con Irán, ahí ya dependerá de qué tantas insensateces estén dispuestos a hacer. Pero ahí estamos hablando pues, de un problema de otro nivel, porque si Irán va a seguir insistiendo, tanto Irán directamente como por medio de los hutíes, en crear problemas dentro de la zona del Golfo, todo este mar que rodea la península arábiga, y que es un problema para el comercio mundial, bueno, pues entonces eso va a provocar que se empiecen a involucrar otros países. India ya se integró. India ya también desplegó barcos para proteger los barcos mercantes que pasan por allí, porque es una situación que se está volviendo profundamente molesta para todo el mundo. Egipto es el que en algún momento también va a explotar, porque le están reventando su negocio del canal de Suez. Entonces, ahí estamos hablando de que esto puede evolucionar hacia otro tipo de conflicto donde ya no se trate nada más de Israel. Entonces, bueno, es algo en lo que hay que tenerle mucha atención porque no sabemos si esta va a ser la puerta para la globalización del conflicto. Jamás habría querido que el conflicto se globalizara directamente por lo ocurrido en Gaza. No le salió, calculó mal todas sus jugadas. Pero esto podría pasar con los hutíes y convertirse en una guerra ajena a la de Gaza, o sea, una guerra en donde ya el asunto en Gaza esté resuelto
y ahora de todas maneras una coalición internacional tenga que ir a reventar a los hutíes, porque pues, al final de cuentas tendría que ser eso, que Arabia Saudita serían los primeros en estar felices por ello, pero que obviamente provocaría seguramente una intervención directa de Irán. Y entonces ahora sí probablemente tendríamos que hablar de una coalición internacional atacando directamente a Irán, lo que se ha intentado evitar durante muchos años. A veces no sé por qué. Digo, porque Irán causa muchos más problemas de los que causaba Saddam Hussein. Pero bueno, así de extraña es de repente la política occidental, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo que podemos prever al corto plazo, enero, febrero, es el final de esta fase de la guerra, de este asedio masivo a Gaza, pasar a otro tipo de combate que se va a extender por meses, donde ya nada más se trata de ir eliminando puntos, grupos focalizados de combatientes de Hamas. Esperemos que las cosas en Líbano sigan iguales, no se complique más, en Siria también, y bueno, Israel siga eliminando combatientes de Hezbollah, gente de Assad, gente de Irán, como el general que se acaban de echar apenas hace unos días, y lo que ya se va a tener que cocinar aparte, digamos, si esto se resuelve de esa manera, se va a tener que cocinar aparte el asunto de Yemen, que muy probablemente si Irán va a mantener esa política de ataque, de venganza, de vulgar venganza, porque es lo que está haciendo allí, muy probablemente entonces se tenga que convocar a una coalición internacional para intentar poner orden allí, a menos que vayan a querer que otra vez Israel haga todo el trabajo sucio, ¿no? Pero bueno, en este caso, Israel tendría que hacer un ataque muy contundente contra Yemen, porque al no tener frontera, no ser territorio cercano, pues no podemos pensar en ningún tipo de guerra remotamente parecida a lo que estamos viendo en Gaza, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede durar el conflicto? Ya en total, pues se puede durar todo el 2024 sin problemas, ¿eh? ¿verdad? O sea, nos vamos a aventar un año bien, bien intenso. Ujú. Dime una cosa, Irving, antes de seguir escuchando las preguntas de Michi, porque hoy yo quiero darle lugar a él, que ya preparó otras preguntas para No hay hacerte. problema. Cuando yo digo, o yo pienso, de acuerdo a lo que me informé, de acuerdo a lo que me leí, que este conflicto entre Israel y los musulmanes no es una guerra territorial, sino que es una guerra religiosa. De acuerdo a tus conocimientos, Irving, ¿coincidís? ¿Pensás que es así? No, totalmente. Aunque claro, hay que entender que en la lógica islámica lo territorial está de la mano con lo religioso, pero no en el sentido que la gente en Occidente cree. Aquí el principal error que cometen nuestros analistas occidentales, sobre todo tan intoxicados de ideas marxistas o postmarxistas, el gran error, el gran defecto que tiene el análisis occidental es que cree que todo el mundo piensa igual de nosotros. Y no, o sea, el Islam es otra cultura que ha tenido una evolución histórica y social propia que no ha pasado por procesos sociales, económicos, políticos, que nosotros en Occidente sí pasamos. El primero, el más importante de todos, es la ilustración, y es que la ilustración no es nada más un fenómeno de mucha filosofía o mucha cultura, eso lo han tenido y les sobra. El Islam tiene un bagaje cultural impresionante, o sea, delicioso, hermoso incluso. La ilustración es sobre todo un fenómeno económico. O sea, es una etapa de filosofía y de desarrollo del pensamiento humano profundamente influenciado por todo el impacto que representó la revolución industrial. Y la revolución industrial es un fenómeno que nació en Occidente y que se exportó a Oriente. Entonces, es diferente la evolución, es diferente la relación, son diferentes las ideas. Por eso, el Islam no ha llegado a una idea básica que para nosotros es lo más normal del mundo aquí en Occidente, que es la separación de religión y Estado. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, tenemos que hablar de gente que razona en otro código. ¿Cómo ven ellos esta cuestión religiosa territorial? O sea, porque bueno, también aquí da risa, ¿no? Que de repente te encuentres tantas quejas de que, pues todo el problema es porque los sionistas creen que porque la Biblia dice,
Israel les pertenece. Y bla. O sea, nos echan la culpa de lo religioso, ¿no? Curiosamente, cuando en realidad somos los más laicos del mundo. O sea, todo el discurso religioso, eso es delicioso cuando se lo embarras a gente que te está molestando con eso. Ponte a leer la Carta Orgánica de Hamas. Ponte a leer su propia declaración de fundación, su propia declaración fundacional. Es un documento completamente religioso. Ponte a ver los videos de todo lo que ocurrió el 7 de octubre, el momento en que están realizando los ataques, los videos que circularon, ya están ahí en internet, todo el tiempo. O sea, la frase que más escuchas en esos videos, el 40% del tiempo solo es una frase, repetida ad nauseam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Es todo lo que ellos hacen nace de la religión, es religioso por definición. Si esta guerra tiene un matiz religioso, lo está poniendo Hamas, no Israel. Entonces es una lucha religiosa. Y ahí es en donde hay que entender bien cuál es su lucha territorial. O sea, Occidente cree que es una lucha como las que se han dado en Occidente, es decir, no, esta tierra la quiero yo, no, la quiero yo y nos peleamos. Y bueno, y en ese la quiero yo es, la quiero yo porque la quiero yo y el otro la quiero yo porque es mía y nos peleamos, ¿no? Y entonces, por eso tiene el analista occidental, cae en la tentación y en el error de intentar interpretar esto como un problema de un grupo nativo contra un grupo invasor, que esa es la peor falacia que existe en el conflicto palestino-israelí. O sea, palestinos e israelíes tienen historias complejas y son grupos mestizos, descendientes de gente que estaba viviendo ahí, pero descendientes también de montones de inmigrantes que estuvieron pasando desde hace siglos. Y los palestinos también recibieron una migración durísima de gente que venía desde Marruecos hasta Afganistán en los años 20, 30 del siglo pasado. O sea, son un grupo mestizo. Eh, Digo, se supone que en Occidente ya estamos lo suficientemente evolucionados como para saber que no existen en los grupos nativos, a menos que estemos hablando de zonas muy aisladas, donde la gente no se haya movido. Por Medio Oriente, un lugar donde la gente ha estado, va y viene desde hace, ¿qué? 5.000 años, 6.000 años, es obvio que todos los grupos son mestizos. Entonces, esa categorización, curiosamente en Occidente la entendemos bien, pero curiosamente nuestros finos analistas no la quieren aplicar en Israel. Y lo reducen otra vez a esta falacia del grupo nativo que se está defendiendo del grupo invasor. Bueno, pues eso es falso. Ahora, lo chistoso es que ellos no lo ven así. Ese es el discurso para venderse en Occidente. El radicalismo islámico de grupos como Hamas, perdón, como Hezbollah, como Al-Qaeda, como ISIS, como Boko Haram, este tipo de extremismos islámicos, ya sean chiitas o sunitas, da igual, es todo territorio que ya fue gobernado por el Islam, le pertenece al Islam, es territorio sagrado. Entonces, si en algún momento dado se perdió el control de ese territorio, la Guerra Santa, esta interpretación medieval de la Guerra Santa, de la yihad, nos obliga a reconquistarlo. Lo que es hoy Israel tiene que ser reconquistado por el Islam, así lo ve Hamas, no porque sea la tierra nativa de los palestinos, sino porque es tierra santa, porque ya fue gobernada por el Islam en otra época. Y por eso tiene que volver a ser gobernada por el Islam. Y eso vale lo mismo para España, obviamente, porque España también ya fue gobernada por el Islam. Y vale lo mismo para toda la península balcánica hasta las afueras de Viena, porque en su momento el Imperio Otomano ya también había tomado control de eso. Entonces, en la lógica del Islam, todo ese territorio, lo único que están haciendo es recuperar un territorio que ya era parte del Islam y que por lo tanto es una herejía terrible, o sea, lo peor que puede pasar que le esté siendo gobernado por judíos o por cristianos o por ateos o por cualquier cosa que no sea el Islam. Esa es en todo caso la lógica territorial de su guerra, pero como puede verse, no tiene que ver con todo este discurso de es que los palestinos son los nativos de allí. O sea, esas son pavadas, así punto. O sea, esas son tonterías que en todo caso las esgrimen para tratar de quedar bien con el occidente antisemita, porque este es un tipo de argumento que solamente te lo va a comprar la gente antisemita, para pronto, ¿no?
pero en realidad su lucha es otra. Y es muy claro, y ellos no lo esconden, o sea, a ellos no les molesta admitir, sí, o sea, cuando terminemos con Israel vamos por España, obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué no? Digo, si al final de cuentas también España es tan santa como Israel, por las mismas razones exactamente. Entonces también es territorio de guerra santa que se preparan los españoles. Irving, la verdad que nos iluminas y nos llenás con tu conocimiento y otra vez te lo agradezco. Una pregunta más y ya ahora sí, después lo voy a dejar a Michi. Todo bien. Hoy en día, ¿qué partido toma la sociedad de México y cómo vive la comunidad judía en México? A ver, ahí estoy porque creo que se había atorado otra vez. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Sí, sí, Pues sí. mira, en México hay un fenómeno muy singular. No sé qué tan parecido sea a otros países de América Latina. Obviamente es muy distinto el de Argentina y Uruguay, y creo que también el de Chile, porque ahí sí llegó una migración judía muy fuerte desde el siglo XIX. México no. México, la comunidad judía, tal como está organizada ahorita, pues llega apenas desde hace un siglo, más o menos, en los años 20. Había unas pocas familias que se habían adelantado, pero México es un lugar donde la idea que se tiene del judío, el antisemitismo cultural mexicano, que es un hecho, sí existe, el antisemitismo cultural mexicano es contra la imagen del judío modelada por la Inquisición durante toda la etapa de la colonia. Es decir, durante toda una etapa en la que de hecho no existen judíos en México. O sea, es odiar una entelequia, no un ser humano. Entonces, a la hora que llegan los judíos, en realidad a la gran mayoría de la gente mexicana le resultaron bastante simpáticos, judíos y libaneses. Y, o sea, la situación en México ha sido verdaderamente muy amable para la comunidad judía. Es un país en donde realmente hemos estado muy tranquilos. Y ahorita puedes tener, obviamente, a todo el bloque de izquierda con el problema exacerbado de es que Gaza, Palestina libre, o sea, todo este cuento tan fácilmente asimilable por la izquierda. Y sin embargo, la candidata para la presidencia en las elecciones de 2024 es una judía, Claudia Sheinbaum. Entonces, o sea, no es es muy raro, es una especie de esquizofrenia mexicana, donde a nivel de discursos teóricos, digamos que podemos encontrar casi la misma agresividad que nos encontramos en cualquier otro lugar del mundo, pero eso no se ha reflejado en una situación particularmente peligrosa para los judíos que estamos aquí, a pie caminando y que los vecinos saben que somos judíos y todo aquello, ¿no? De hecho, pues en parte si de repente soy muy duro, muy agresivo en algunos de los análisis que hago, es porque mi contexto en México me da para ello. O sea, yo creo que en Argentina tendría que irme con muchísimo más cuidado y con muchísima más diplomacia para decir ciertas cosas, porque México en ese sentido es un país maravilloso. O sea, lo tengo que definir así. Ahora bien, ¿qué postura tienen hacia la guerra? Bueno, hay una... En este caso pasa algo muy similar a los Estados Unidos, con otros matices culturales, porque pues sí, la gente aquí es muy distinta, pero aquí en México hace mucho que ha tenido un impacto muy fuerte la expansión de las iglesias evangélicas raras, ¿no? Estamos hablando de que las primeras iglesias protestantes que llegan a México por ahí de 1872, 73, son la bautista, la metodista y la presbiteriana. Pero después, ya a finales del siglo XIX, inicios del XX, lo que van a empezar a crecer poquito a poco son los movimientos de tipo pentecostal, y estos van a tener ya su gran auge en México a partir de los años 70 y van a dominar. Ahorita son los que dominan este panorama cristiano no católico. Y entonces está pasando casi lo mismo que en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, estas iglesias, metodista, presbiteriana, sobre todo esas dos, su línea, digamos, tradicional y académica es muy de izquierda y es de los ambientes en donde te vas a encontrar más antisemitismo así descarado. Pero son iglesias que ya han perdido presencia ante los movimientos de tipo pentecostal, de tipo carismático, que le llaman ellos,
Y aunque sean metodistas o presbiterianos o pentecostales o se pongan el nombre que quieran, porque generalmente son grupos independientes, de repente por el tipo de teología que tienen, se vuelven muy pro-israelíes. Es en estos entornos donde ha florecido el sionismo cristiano. Entonces, en México tenemos, obviamente, digamos, un fuerte sector de izquierda, en donde da lo mismo si están ahí los metodistas y presbiterianos más tradicionalistas, ahí están, pero un fuerte sector de izquierda generalizado, rabiosamente anti-israelí y por lo tanto pro-palestino, pero tenemos el otro sector de un sector evangélico independiente cada vez más grande, cada vez más nutrido, y que obviamente ya tuvo un impacto en la Iglesia Católica. Ya hay muchas comunidades católicas que también le jalan por ahí y que digamos son el sector mexicano sionista, o sea, que no son judíos, pero son sionistas. Y la población, el grueso de la población en medio, ¿no? De estos dos extremos. Entonces, así como te encuentras frecuentes comentarios muy anti-israelíes, te vas a encontrar también frecuentes comentarios muy pro-israelíes. Las redes sociales, depende qué red social escojas, ¿no? En México sí me parece, por ejemplo, que Facebook se ha decantado un poco hacia lo pro-palestino entre mexicanos, pero Twitter se ha decantado hacia lo pro-israelí entre mexicanos, ¿no? Entonces, es una situación compleja, pero repito, dadas las características culturales del mexicano, gracias a esa bendición de que durante 3 siglos o 4 siglos los mexicanos se desenvolvieron con la idea que la Inquisición les metió, pero en una época en la que ya no había judíos o las familias que seguían practicando el judaísmo estaban súper escondidas y no se presentaban como judías, como que los mexicanos se acostumbraron a odiar a un judío que solamente existe en lo abstracto. A Entiendo. mí como profesor de Bellas Artes me pasó muchas veces, ¿no? Perdón, de platicar con alumnos y, no, es que los judíos, o sea, son unos avaros, explotadores, etcétera. Bueno, ¿tú conoces judíos? Bueno, no, nada más a ti, y tú me caes súper bien, o sea, entonces, si el 100% de los judíos que conoces no son así, ¿de dónde sacas que son así? No, bueno, es que mi papá tuvo un jefe. ¿Cómo era el jefe de tu papá? Ah, bueno, el jefe de mi papá también era bien buena gente, ¿no? Pero no. Entonces, o sea, es chistoso, se vuelve hasta cómico en realidad. Pero bueno, es lo que hay, y no me quejo, ¿eh? Sí, en Argentina Sí. hay un movimiento de izquierda, sacaron un video que llegó acá a Israel, donde decía, yo estoy en contra de cómo fue creado el Estado de Israel. Eso lo dijo un muchacho que por lo que parecía era muy joven, un poco más de 20 años. A mí me hubiera gustado preguntarle que me cuente cuáles eran los conocimientos de él de cómo fue creado el Estado de Israel. Yo creo que no lo sabe. Pero bueno, no quiero irme por las ramas. Ahora sí, le voy a pasar entonces Seguro. a Michi para que pueda continuar. Ok, ok. Yo quería hablar un poquito de la Organización de las Naciones Unidas, que para mí es una organización de las Naciones desunidas, porque tiene que ser un ámbito general equitativo para poder llevar a cabo temas con equidad en todo lo que es el mundo. Eh, es, eh, Acaban de, o bueno, hace rato están creando una organización que se llama UNRWA, que está eh, llevando fondos a los refugiados de Gaza, pero millones y millones de dólares que en realidad la ONU sabe a conciencia de que todo el dinero que llega a Gaza, todo el dinero que llegó y todo el dinero que quizá va a seguir llegando, que debe estar destinado para estructura, educación y seguridad, están en pleno conocimiento, no solamente los integrantes de la ONU, sino el mundo, que se utilizan exclusivamente para el terror. La pregunta es del millón: ¿por qué todavía el mundo sigue avalando todo esto? ¿Y dónde está la balanza del bien y del mal? ¿Para dónde se va inclinando o la solución o la disolución del mundo, Najón? ¿Verdad? Porque es algo medio utópico que la ONU, que debe velar por con equidad
a los derechos de todos los gobiernos, tome parte una, por la parte más minoritaria y la más victimaria, sabiendo a dónde van a parar todos esos fondos, ¿no? Claro. Con la ONU lo que hay que entender es que en realidad la ONU nunca logró consolidarse como el organismo que pretendía ser. O sea, por lo menos un organismo para mantener tranquilos a todos, ¿no? La ONU se convirtió demasiado rápido en una extensión de la propaganda soviética. La ONU es, en muchos sentidos, digamos, ¿alguien tiene un micrófono? Hay un micrófono abierto, Fer, que hay un ruido, Lo voy a cerrar. no se escucha. Ya, perfecto. Te decía, la ONU se convirtió desde muy temprano, ya desde los años 60, con toda esta farsa del bloque de los países no alineados, que supone ni estamos con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, pero estamos con la Unión Soviética. La ONU se convierte en esta farsa como consecuencia del impacto de las doctrinas marxistas en las universidades occidentales. Entonces, o sea, hay que admitirlo. Y la ONU siempre ha tenido ese sesgo anti-occidente. Y tiene hasta cierto punto una lógica, digamos, estadística, ¿no? O sea, si al final de cuentas, Occidente solamente eran ¿qué? Estados Unidos, Canadá, a veces México. México ha sido muy ambivalente en ese sentido. Y los países de Europa Occidental, o sea, otros 15 o 20 países, y bueno, suponte Israel, Australia, Nueva Zelanda. O sea, el bloque occidental siempre han sido 30, 35 países contra todo lo demás. O sea, ya lo de menos si dice somos marxistas, somos musulmanes, somos no alineados, es 35 países contra todos los demás. Es obvio. Y aparte, en estos 35 países, tienes a muchos políticos de izquierda, obviamente contaminados, no hay otra manera de decirlos, por el marxismo. Entonces, pues es obvio que la ONU y todas las instituciones internacionales tenían que desarrollar sesgos a favor de unos y en contra de otros. Y bueno, en el caso de Israel es muy claro, es muy específico, ¿no? O sea, desde que en 1967, en el entorno de la Guerra de los 6 días, tienes en un mes Gamal Abdel Nasser amenazando que van a destruir Israel, pregonándolo, diciéndolo, y la ONU así con cara de, qué lástima, y de repente Israel en 5 días les empieza a levantar el tujes a todo el mundo. Y ahora sí, cuando el Cairo está a punto de caer, cuando Damasco está a punto de caer, ahora sí entra la ONU, ay, por favor, alto al fuego, armisticio, esto no debe ser. O sea, ahora sí, ¿no? O sea, ya desde ahí se notaba ese sesgo. Ahora, esto se va a volver todavía más descarado y sobre todo se va a volver prácticamente una línea oficial con Kurt Waldheim, un nazi austríaco, que llega a ser secretario general de la ONU y que en 1974 va a ser el punto, el de apoyo para que la guerra contra Israel pase a una siguiente etapa. Después de la guerra de Yom Kippur, los árabes entendieron que ya no se podía derrotar a Israel por la vía militar y por eso no se volvió a intentar. Entonces cambian de plan y es cuando aparecen los palestinos en escena. O sea, hasta ese momento la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, era un grupo árabe que luchaba, dirigido por un egipcio, que luchaba para liberar el territorio. O sea, y esto ahí sí era desde otra lógica. No la lógica de somos los nativos y todo eso, no, para nada. Tampoco era la lógica religiosa. El baasismo traía otro rollo en la cabeza, el rollo panarabista, pero desde una perspectiva marxista, eran de tendencias marxistas. Entonces, bueno, los baasistas hay que analizarlos aparte, ¿no? Y Yasser Arafat como baasista. Pero bueno, la lucha de Arafat era por el territorio, no por el pueblo. No había un énfasis particular todavía en el pueblo palestino. Eso va a empezar en 1974, con la presentación de Arafat en la ONU, con el apoyo de Kurt Waldheim, y con la proclamación de esta cosa que le llamaron los derechos inalienables del pueblo palestino, y que básicamente giraban alrededor de dos ejes. Uno, el regreso, el derecho al retorno de los palestinos a lo que hoy es Israel, y dos, el derecho a la autodeterminación. O sea, le estaban diciendo a Israel en ese momento, tienes que aceptar a 2 millones de personas en tu territorio
pero tú no las vas a gobernar, se van a gobernar ellos mismos. O sea, querían hacer lo mismo que estaban haciendo justamente en Líbano en ese momento. Estaba a punto de estallar la guerra civil. Entonces, ese fue el posicionamiento de la ONU desde 1974, convertirse en el arma política, diplomática, internacional, mundial, para destruir a Israel desde adentro, visto que por afuera no se le puede destruir. Israel simplemente los mandó por un tubo y obviamente ahí empezaron ahí empezó también la ONU a desarrollar otra de sus características más simpáticas, ¿no? A lo largo de la historia, que son unos chillones, así unos chillones. Y bueno, en fin, se lo ganaron. Ok, a lo largo de entonces todo esto que viene desde 1974, pues estamos hablando de medio siglo, esa ha sido la relación con la ONU. Pues obviamente por eso no tiene nada de raro la existencia de un grupo tan extraño como la UNRWA, o como se pronuncia, ¿no? La agencia esta de para los refugiados palestinos. Fíjate qué chistoso es el caso del refugiado palestino, ¿no? O sea, ¿qué es un refugiado? O sea, un refugiado es alguien que tuvo que huir de su país y estás en otro país donde no tienes documentos, no tienes una identidad jurídica, porque no llegaste como turista, no llegaste como estudiante, no llegaste a laborar, llegaste huyendo. Y bueno, el país te recibe, vale, te puedes quedar aquí te cuidamos, te protegemos, no te podemos dar derechos plenos porque tu situación es irregular, pero entras dentro de la categoría de refugiado y eso ya te protege, ¿no? Incluso te permite vivir, te permite trabajar y a tu familia pues también le da una garantía de seguridad. Tus hijos muy probablemente, si ya los tienes, eventualmente van a poder adquirir la nacionalidad del país. Si tus hijos nacen ahí, bueno, pues ya son de ese país, ¿no? O sea, digamos que de esa manera, la Agencia para los Refugiados de la ONU, que es la que se encarga de estos casos, la otra, se encarga de ir resolviendo este tipo de problemas, ¿no? Ahora, en el mundo hay aproximadamente 100 millones de refugiados. La agencia, y hay dos agencias. Una se encarga de trabajar con 93 millones de refugiados de todo el mundo. La otra es exclusiva para 7 millones de refugiados palestinos. O sea, ya desde ahí dices, qué chistosito, ¿no? O sea, eso ya es un claro sesgo anti-israelí. Pero aparte, ¿qué es un refugiado palestino? Un refugiado palestino es un tipo que lleva 4 o 5 generaciones viviendo en un territorio palestino donde es gobernado por palestinos y donde reciben una cédula de identidad otorgada por una autoridad palestina. ¿Me pueden explicar desde qué punto de vista eso es un refugiado? Eso es una reverendísima tontería, que lo único que denota es una política de abierta agresión hacia Israel, porque el tema de los refugiados siempre ha sido para manejar un discurso anti-israelí. Por ejemplo, están bombardeando el campamento de refugiados de Jabalia. No me vengan con eso. Jabalia es una ciudad. Estaba llena de edificios, de centros comerciales, de avenidas, de lugares bonitos, palmeras. O sea, ¿de dónde? O sea, campamento de refugiados, los afganos en Pakistán, que aparte los están expulsando. Estamos hablando de ahí de una crisis que va a meter en problemas a 1.7 millones de personas, porque Pakistán los quiere correr. Pero ellos viven en tiendas de campaña, o sea, los baños son fosas sépticas. Eso sí es un campamento. Son refugiados esos. Exacto, o sea, no Yarmouk, por ejemplo, en Líbano, ¿no? No Jenin, en Cisjordania, o no Gaza, en Gaza, pues, la ciudad de Gaza. Pero es esta lógica de crear un entorno legaloide a favor de los palestinos y, por lo tanto, en contra de Israel. Y todo este tema de los refugiados ha sido una farsa. Pero fíjate, una farsa que en México decimos le sale el tiro por la culata. O sea, la culata es la parte desde donde se agarra la pistola, ¿no? El revólver, esa es la culata, eso es como si dispararas y la bala te saliera para acá. Porque ahora resulta que esa es una de las principales razones por la que un mando tan corrupto como lo ha sido el de Mahmoud Abbas y su gente, no quieren declarar el Estado palestino. El momento en que lo declaren, esos 7 millones, 5 millones de palestinos, 5, 6 millones allá en la zona, otros, los demás regados en Chile o en otros lugares de Europa, Estados Unidos, automáticamente dejan de ser refugiados y pasan a ser ciudadanos. Y entonces cambia toda la relación de financiamiento. Entonces, ellos mismos no quieren. O sea, en no el les fondo, conviene. No les conviene. Seguro. Entonces,
Pero bueno, esa es la situación con los refugiados y todo eso lo ha perpetrado la ONU. O sea, tenemos 8 frentes en realidad. La ONU es el 8º. Así es. Así es. Irving, con todo lo que estoy oyendo, que por supuesto clarísimo como el agua, como siempre, me hago una pregunta, ¿no? Mientras te estaba oyendo me hago una pregunta. Con todo lo claro que fuiste en tu exposición, en tu explicación, ¿cómo puede ser que tú, viviendo en México, estés al tanto de toda la información, que tengas acceso, que la conozcas, que la expliques y que llegues a las fuentes, que son fuentes que están accesibles a otros miles de personas o millones de personas? Todavía Israel tenga que hacer semejante esfuerzo para que se entienda todo lo que acabaste de explicar. Hoy encontramos a Irving, que nos dio una clase, una exposición de cómo es la situación en cada frente y por qué, con argumentos, con conocimientos y con información. ¿Cómo puede ser que otra gente recibiendo la misma información, perdón por los ladridos, eh, que no haya que esforzarse tanto como en el programa anterior nos decían? La información está, pero la gente no la cree. Mira, ¿cómo te explico? Te lo voy a decir como lo veo. Cuestión de paradigmas. Aquí el problema es que el paradigma no es algo que determine el criterio, porque entonces para una cuestión de criterio bastaría con confrontar la información, revisar la evidencia y pues ya sacar conclusiones, ¿no? El paradigma es algo más profundo. El paradigma es el filtro con el que percibes la realidad. O sea, el paradigma no tiene que ver con si las cosas te parecen correctas o incorrectas, sino con si las cosas las percibes como racionales o irracionales. Entonces, ahorita, en este momento particular de la historia, estamos lidiando con 2 paradigmas teóricos que son profundamente, perdón, estúpidos. O sea, que han demostrado su ineficiencia a lo largo de ya de varios años pero que siguen siendo defendidos por mucha gente. Uno es el paradigma marxista. ¿Cuál es el problema con el paradigma marxista? Que el paradigma marxista es la lucha de clases. O sea, reducir, filtrar toda la información al tema de opresores contra oprimidos, pero que entonces desde esta lógica es desde la cual prácticamente te lleva a la conclusión de que en un mundo injusto como el de hoy, en un mundo tan desigual como el de hoy, no puede ser correcto que un país o que un grupo tengan éxito y sean ricos mientras los demás no lo son. Entonces, desde esa perspectiva, Israel siempre va a estar mal visto porque es un país exitoso y los palestinos, pues pobrecitos, ¿no? O sea, y fíjate cómo no estamos hablando de un asunto sentimentaloide, estamos hablando de un paradigma de análisis político. Entonces, esta misma información que yo te planteo, si tú la revisas desde la perspectiva marxista, evidentemente lo racional y lo irracional lo enfocas de una manera completamente distinta. Ahora, el punto está en que el marxismo ya está demostrado que está equivocado. O sea, mira, ya desde hace medio siglo, más 60 años, Foucault ya cuestionaba durísimo esta cuestión, esta visión marxista. Decía, Marx se quedó muy corto en su análisis de las relaciones de poder, porque nada más habla de opresores y oprimidos. El problema con el poder es que es un fenómeno mucho más complejo, que empieza desde la casa, o sea, de las relaciones de poder dentro de la misma familia, dentro de un vecindario, dentro de una comunidad, dentro de un país, dentro de una religión, donde quieras hay relaciones de poder. Entonces, ya Foucault había derrotado a Marx en ese punto, ¿no? Pero bueno, después de Foucault y del postestructuralismo francés, se empieza a desarrollar la filosofía postmoderna, que va a plantear otro paradigma, pero que en última instancia, digamos que es nada más un sustituto de mala calidad, aparte del paradigma marxista, porque en la lógica postmoderna, digamos que
el paradigma que terminó por cocinarse es esto que ahora se le llama la teoría racial crítica o el decolonialismo. Y entonces el paradigma si en el marxismo era opresores contra oprimidos por la lucha de clases, ahora el paradigma es o sea, europeos colonizadores e imperialistas contra todos los demás que son las víctimas, ¿no? Ahora, es un paradigma todavía más mediocre, porque el marxista por lo menos intentaba ser un paradigma teórico que te permitiera interpretar toda la historia, desde la revolución agrícola, es cuando empiezan a estructurarse. Fíjate, por ejemplo, en ese sentido, las aportaciones de los historiadores marxistas fueron muy buenas, de explicar cómo la revolución agrícola fue la que trajo la división del trabajo y la jerarquización del poder. En ese punto sus análisis son muy buenos. Los posmodernos no. Esos aparte son flojos, o sea, ni siquiera quieren interpretar todo eso, porque no, es que, es que los metadiscursos, o sea, las explicaciones así de tanta cosa, ya no sirven. No, no es que no sirvan, es que si te pones a explicar todo, te das cuenta que los posmodernos son unos tontos. Por eso le huyen a las explicaciones complejas como le huyen al sarampión. Entonces los posmodernos ya nada más te hablan, pues básicamente del siglo XVI para acá, donde existe el colonialismo europeo. Y Jenkins, un historiador posmoderno, bueno, es muy chistoso porque él mismo dice que no es un historiador, ¿no? Y él mismo admite que los historiadores posmodernos son filósofos, no historiadores, y quieren explicarnos lo que es la historia, hazme el favor. Pero bueno, Jenkins te dice que pues ya no se trata de elaborar metanarrativas, sino de tomar lo que nos ilumina este momento, tomar de cada etapa histórica lo que nos sirve para este momento y aplicarlo a nuestra realidad. O sea, en resumidas cuentas, te está confesando que utiliza la información, el sesgo de información, lo utiliza a su antojo y para lo que le conviene, sin ningún tipo de rigor. Eso es lo que te está diciendo, nada más de manera medio elegantemente disfrazada de académico, ¿no? Pero bueno, ese es el otro paradigma con el que estamos lidiando. Entonces, la bronca es que dispones la misma información y la analizas de otra manera. Mal que bien, a mí me enseñaron todavía, fíjate, y eso me lo enseñaron profesores marxistas. Yo no sé en qué momento el marxismo se perdió, pero fue de profesores marxistas que me enseñaron ideas muy concretas respecto al análisis de la historia. Y una es, ¿quieres plantear una explicación sobre algo? Bueno, para que tu explicación sea buena, debe tener dos características. Una, debes abarcar la totalidad de los temas vinculados con el asunto, aunque te dé flojera porque sean muchos, debes abarcarlos todos y darles la explicación más coherente. O sea, en donde los hechos, las evidencias, se amolden de la manera más lógica y natural. Eso es difícil, no siempre es posible. Bueno, se trata de eso. Pero dos, tienes que construir una explicación que se base preferentemente en evidencias, no en suposiciones. Claro, cuando hablamos de historia es inevitable trabajar con las suposiciones, porque hay un montón de huecos en la información que tenemos, ¿no? Sobre todo mientras más atrás te vas yendo. Pero necesitas, o sea, si no te va a quedar más alternativa que suponer, por lo menos tienes que tener la decencia de decir, bueno, esto es una suposición y entonces, pues esta explicación pues, tiene ese punto frágil, pero pues no hay más, o sea, lo que tenemos, entonces así está la cosa, ¿no? Si tienes la información, si tienes los datos, si tienes los hechos, y lamentablemente para toda esta gente, en el caso del conflicto palestino-israelí, no sobran datos, porque estamos hablando de un conflicto que se da en un momento de la historia donde ya se recopilan los datos, entonces tienes que apegarte a ellos, no a las suposiciones. ¿Cuál explicación es mejor? La que se basa más en hechos y evidencias que en suposiciones. Punto. Punto. Ya cuando me vienen, no, pero es que esa narrativa es colonialista. No, lo que pasa es que no tienes argumentos para rebatirme y te quieres escapar por una tangente mediocre. Eso es lo que pasa. Entonces, pues sí, o sea, de repente me han hecho esa observación, o sea, lo tienes muy claro cómo le haces. Ah, no soy marxista y no soy posmoderno. Eso ayuda. Ok. Clarísimo.
verdad, muy bueno y muy objetivo totalmente, ¿eh? Yo creo que estamos ya a las postrimerías del final. Eh, Antes de la guerra, de que se suscitara todo este conflicto, ya venimos desde hace 2 o 3 años con que sabemos que Irán tiene el objetivo y tiene una cuenta regresiva en la Plaza Palestina hasta el momento de que quieren borrar del mapa a Israel. Ok, van bajando los días y ellos lo tienen como claro objetivo. Y eh, el entorno diplomático en cuanto a conversaciones para que se establezca el desarme nuclear de Irán es algo muy remoto porque ellos van a seguir con su estrategia y con la fabricación de la bomba por la cual quieren eliminar a Israel. Digo, ¿hasta qué límite se puede estirar la gomita para darles todo ese tiempo que ellos están necesitando para que sigan fabricando la bomba atómica y que es un peligro inminente para Israel? Y es difícil tomar la iniciativa porque el desencadenamiento es una guerra, porque se sabe que por vías diplomáticas con Irán son diferentes códigos de entendimiento y que no se puede llegar lamentablemente a un segmento racional. ¿Vos creés, Irving, que esto que se está estirando puede llevar a una guerra de pronto que puede quizás ser un conflicto mundial? Mira, no lo creo, todavía no lo creo. Irán ya tiene el uranio. O sea, eso se supo hace relativamente poco, ¿no? Que Irán ya tiene listo el uranio para preparar una bomba atómica, pero preparar una bomba atómica es un asunto todavía muy complejo. O sea, no es como preparar un cóctel molotov, ¿no? Ok, Necesitas de un desarrollo tecnológico que pues evidentemente Irán no lo tiene, porque no lo puedes tener si no tienes primero el uranio. Y entonces yo creo que eso todavía le faltaría, si no es que meses, incluso años, para que realmente Irán llegue a tener una ojiva nuclear utilizable. No es lo mismo tener el uranio que tener ya la ojiva nuclear utilizable, ¿no? Entonces, en ese sentido, Israel todavía tiene tiempo. Y bueno, Israel hace sus trabajos de sabotaje ahí bastante eficientes. Digo, recientemente hubo una serie de explosiones en Teherán, ahí en cuarteles generales, y les han arruinado también plantas nucleares, etcétera, para ver eh, si el asunto con Irán se puede solucionar de otras maneras. El último, el último recurso siempre va a ser un ataque directo contra Irán, y Israel ya demostró que puede. O sea, ya hace que serán un año, tal vez un poco más de un año, que se dio este ataque de drones en 7 diferentes ciudades iraníes y donde fueron afectadas 13 o 14 instalaciones militares, científicas, etcétera, ¿no? Pero voy a estornudar. Eh, entonces, o sea, Israel tiene con qué. Y Israel fue muy claro, ¿no? O sea, Irán nunca va a tener la bomba atómica. De repente parece contradecirse con esta cuestión que Irán va anunciando que ya tienen el uranio, pero insisto, repito, es que el punto es que tener la ojiva ya lista para dispararla, pues no, total, eso le falta. Y bueno, Israel dijo que eso es lo que nunca van a tener, por una parte. Por otra, Irán es un país con una seria crisis económica. Bueno, ¿cómo no va a tener crisis económica si el ministro de Economía es un clérigo que gobierna con criterios feudales, ¿no? Medievales, literalmente. Entonces, pues obviamente no le atinan a nada. Entonces, Irán es un país que desde hace varios años, desde que el petróleo empezó ya a evolucionar, Irán, fíjate, eso me da risa, por ejemplo, de los intelectuales marxistas, ¿no? Siempre la cantaleta, es que los gringos quieren el petróleo. No, los que querían el petróleo eran los soviéticos y los no gringos. ¿Por qué? Porque el petróleo, desafortunadamente, era tan buen negocio, o sea, es un negocio tan noble, en comparación a lo que te cuesta, lo que le puedes sacar de ganancias es enorme. Y entonces hasta las empresas estatales podían ser empresas que ganaban mucho dinero. El petróleo fue el que mantuvo viva la ficción de que los gobiernos estatistas de modelo marxista podían ser exitosos.
y uno de tantos fue el iraní. O sea, un gobierno completamente inútil, pero que se mantiene bien, pues porque le está entrando todo el tiempo muchísima lana del petróleo. Ya se está acabando, ya está evolucionando el mercado, eso ya va para afuera y entonces, con nuevas reglas, nuevas realidades, Irán entra en crisis económica. Tiene varios años que no salen de rangos de inflación del 25, 29, 35, 40%. O sea, bueno, ya sé que en Argentina esto es obviamente, ya parece poco, ¿no? Por la ¿Verdad? Sí. etapa que se aventaron con los Kirchner, pero bueno, no es una economía sana la iraní. Y aparte, es una economía que todo el tiempo está empeorando, porque Irán está gastándose una burrada de dinero con los palestinos y con los rusos. O sea, todo el proyecto imperialista de Irán, de mantener a Bashar el-Assad, de mantener a Hezbollah, de mantener a Hamas, de mantener a los hutíes, y ahora de tener también que estarle metiendo lana a Rusia, que están empantanados en una guerra que no pueden ganar, hace que Irán esté gastando, desperdiciando una cantidad absurda de dinero pues, en cosas que no le reditúan nada a su propia sociedad, y por eso el descontento social va creciendo. Sí, y Y aparte, por sumado supuesto, los grupos. a que internamente, después de que mataron a esa mujer, no me acuerdo si fuera una futbolista, la verdad que ya no recuerdo, empezaron a haber manifestaciones de las mujeres que contra todo lo que podíamos pensar que no iba a tener mucha fuerza, está haciendo una influencia, produciendo una influencia muy grande en la sociedad iraní, entre los laicos, que son muchos los laicos iraníes. Claro, Eso también debilita al gobierno. sí, porque mira, ahí la cuestión es que tú dices, ok, sí, es un movimiento de mujeres, o sea, ¿qué tanta fuerza puede llegar a tener eso? El punto no es qué tanta fuerza hay, el punto es qué tan harta está tu sociedad en general. El detonante es lo de menos. O sea, el problema es que hay un descontento social generalizado y lo único que necesitas es una mecha que prenda la bomba. Y en este caso, justamente a eso iba. El descontento es por muchas razones, pero lo que lo volvió un movimiento fue la situación de las mujeres. Entonces, ellas son las que han tomado la voz cantante en una tensión social que cada vez le resulta más difícil de controlar al gobierno. En términos lógicos, Irán es un país que podría colapsar desde adentro. No iba tan mal el asunto, o sea, y Trump lo dijo, Trump no es alguien que me simpatice del todo, pero en este punto sí tuvo razón. Cuando señaló, estábamos acorralando a Irán, lo teníamos sumamente debilitado, nada más había que seguir por esa ruta, con las sanciones. Y llegó el gobierno de Biden a regalarles dinero, a darles oxígeno. O sea, si Irán otra vez está dando problemas es por culpa del gobierno de Biden, y eso es totalmente cierto. Entonces, aquí la parte interesante es cuánto tiempo puede aguantar Irán. Si vuelve a ganar Trump la presidencia, que ahorita pues yo lo veo bastante probable, eh, evidentemente van a volver a cambiar las reglas y bueno, otros 4 años Irán va a ir siendo acorralado. Y es por eso también que Israel evidentemente prefiere esperarse, porque, o sea, ¿qué hace Israel? ¿Destruir Teherán? O sea, Israel para poderle el alto a Irán en este sentido tendría que lanzar un ataque muy agresivo, no necesariamente con bombas atómicas, pero pues con bombas que tengan un nivel de poder equivalente, ¿no? O sea, no la radioactividad, pero sí el nivel destructivo, el potencial destructivo. Y pues obviamente tendría que reventar zonas de Teherán, sobre todo, y cargarse a un montón de civiles de por medio, ¿no? O sea, sería una medida odiosa en todo sentido, pero si llega a ser necesaria, ni modo. Pero bueno, todavía hay otra serie de factores que están provocando un desgaste interno del régimen iraní y que sí vale la pena esperar a ver cómo se desenvuelve esto, porque o sea, podríamos evitarnos situaciones más desagradables. Mira, aquí, paradójicamente, al que le podemos echar la culpa, al que le van a echar la culpa a la larga del colapso de todo esto, es a Putin, porque se metió en una guerra
que él creía que iba a resolver en una semana, no pasó, ya pasaron 2 años, vamos para 3, se va a extender, o sea, y es algo que sigue chupando, chupando, chupando a la economía rusa, que no tiene la capacidad de sostenerse por sí misma. Entonces ya empezó a chuparse también a Irán. Y eso ha obligado a que Irán también esté desviando recursos y atención a ese conflicto, porque a Irán no le conviene que colapse Rusia. Son dos regímenes que se detestan en los aspectos ideológicos, pero en su guerra antioccidental se Son apoyan, o aliados en sea, cierta manera. se ayudan, exactamente. Los chinos, más listos, los chinos sí ya pintaron evidentemente su raya, o sea, no están ya financiando así abierta y descaradamente. Al contrario, los chinos están haciendo negocios con Irán y con Rusia, aprovechando que ahorita a esos dos países les surge cualquier negocio, pero los chinos están haciendo los negocios en términos completamente ventajosos para ellos. O sea, Irán y Rusia le están ganando súper poquito a los negocios que están haciendo con los chinos. Entonces, Irán puede caer, debería caer. O sea, esa es una parte que también yo digo, no sé cómo carambas el mundo, sobre todo los políticos europeos, sobre todo los europeos. No sé por qué carambas no entienden que tienen que tumbar a Irán. Es la fuente de todos los problemas del mundo en este instante. O sea, todo lo malo del mundo que está ocurriendo, hasta Venezuela y Cuba, pasa por Irán. O sea, ni siquiera Rusia tendría la capacidad de manejarlo de esta manera a nivel de complot internacional. Pero bueno, pues, ¿qué te digo? Los europeos en ese sentido sí son impresionantemente tontos. La política europea, la política exterior europea ha sido una de las cosas más, así que te digo, deleznables que hayamos podido ver en los últimos 50 años, que es una política corrupta, o sea, se rinden ante el dinero árabe, ahorita nada más porque ya con los acuerdos de Abraham, la lógica de los países árabes cambió, los europeos ya están más amables, ¿no? Ya ocurre lo de Gaza y dicen, bueno, y salieron al día siguiente, salieron a decir, jamás tiene que ser destruido. Dice, no, no, es que mira, los árabes están criticando a Israel y amenazando. No, no. Mira, cuando quieras saber cuál es la postura real en Riad, en Arabia Saudita, nada más fíjate cómo reaccionan los europeos. Si no reaccionan contra Israel de inmediato, o si incluso hablan a favor, es porque son las órdenes que están recibiendo de los que los tienen comprados a billetazos desde hace décadas. O sea, ahí ese es el catalejo para ver cuál es la verdadera postura de los países árabes. Pero así han sido Bueno, los europeos, corruptos, cobardes y tontos. Entonces, por eso han dejado sobrevivir a Irán. bueno, eso brillante cierre a todo Sencillamente. lo que dijiste, porque es una realidad. Y como lo dijiste en otro momento, vivimos en una época donde la documentación y la información existen y es fácil de conseguirla. Ya no es como antes, donde había que escuchar y había que decir tal y tal me dijo tal cosa y no había forma de comprobar. Hoy en día está está todo ahí. Así es. Bueno, lamentablemente los tiempos son tiranos. Acá en Israel ya van a, creo que ya estamos, sí, 7:10 de 7:15. la tarde, 7:15 casi. Estamos a un ratito de la entrada del Shabbat, si bien Michi y yo, digamos, somos, digamos, bastante moderados, pero bueno, hay ciertas obligaciones familiares para cumplir. Quedaron muchísimas cosas pendientes de todo lo que dijiste. A mí me resultó súper recontra interesante el programa. Si no me equivoco, puedo llegar a decir que de todos los que hicimos, a mí me resultó el más interesante. Y bueno, me encantaría, y desde ya, te invito en el momento que puedas y te pongas tiempo para volver a tener otro encuentro y darle un poco de continuidad a todo esto que estuvimos hablando durante esta hora y unos cuantos minutos extras. Pero por supuesto, o sea, nos ponemos de acuerdo después. Para mí va a ser un gustote estar otra vez aquí con ustedes. Bueno, Ok. y fue un honor para nosotros tenerte acá, Irving, y bueno, gracias por todo. Un No, al placer. contrario, Fernando, Mitch, Good Chávez, que lo pasen muy bien y Otra, seguimos en contacto. un placer, Irving, haberte tenido. La verdad que conocí y aprendí muchas cosas que lógicamente no sabíamos y sos lo más parecido a un libro abierto y eso
es muy, muy interesante y muy constructivo. Yo te quiero contar y te quiero decir que este espacio es tu casa, podés golpear y podés entrar tranquilamente y podemos ir abordando otros temas que van a empaparnos más de lo que vos sabés y le gusta esto a la gente, conocer cosas ciertas y cosas reales en un vocabulario muy sencillo como vos lo explicás. Te agradezco nuevamente, un abrazo Fernando, te dejo un saludo a Irving para vos y que estemos bien. Así es. Besrat Hashem, y seguimos en contacto y nos organizamos y hacemos otro, los que quieran. Yo encantado. Bueno, Perfecto. muchísimas Abrazo gracias. enorme. Un Chao, abrazo chao. grande y bueno, que tengan un excelente fin de semana allá en México. Gracias. Chao, chao.